Muy bien, bueno, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al punto de encuentro del día de hoy, donde tendremos la charla titulada La fortaleza de San Fernando de Matina, defensa y vulnerabilidad en el Caribe de Costa Rica, a cargo de la doctora Eliseth Peña Iglesias, de la cual ya pues pronto les comentaré sobre su experiencia, su currículum. Esta charla es parte de la unidad de la parte del periodo colonial del curso Historia del Arte y la Arquitectura de Costa Rica 1. Bueno, antes de, o ya más bien para iniciar, pues le cedo la palabra a la doctora Yanea Alvarado, directora de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos a este nuevo punto de encuentro organizado por la doctora Rosalena Malabás en su curso de Historia del Arte y la Arquitectura. En especial, bienvenida a la doctora Eliseth Peña Iglesias. Un placer tenerla acá. Gracias por su colaboración. Este es una actividad que le gusta, la educación continua, y en especial en este curso, pues la doctora Rosalena siempre tiene pues invitadas para lograr la mediación de contenidos y que el conocimiento sea significativo. Le agradezco a Rosa, le agradezco a usted, doctora Payne, la visita a nuestra Escuela de Arquitectura y Urbanismo, y sé que va a ser sumamente interesante este tema. Muchas gracias. Gracias, doña Janet. Bueno, me permito ahora pues compartirles cuál es ha sido la experiencia de la doctora Eliseth Peña en los temas que ella ha estudiado. La doctora Eliseth Peña Iglesias es doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica. Es docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica y es investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central, en donde coordina el programa de investigación Las sociedades centroamericanas entre el mundo colonial y la modernidad. Su producción académica cuenta con obras especializadas sobre temas económicos y sociales en la época colonial en Costa Rica y en Centroamérica. También ha investigado puertos, territorio, región, nación e identidad en la costa norte de Honduras durante los siglos XIX y XX. Ha analizado la explotación de las perlas, madreperlas y el tinte de caracol en el Pacífico centroamericano y su efecto social. Actualmente se dedica al estudio de los puertos del Caribe colonial y los pueblos de indios en Costa Rica. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran los libros El puerto de Trujillo, un viaje hacia su melancólico abandono, publicado en Tegucigalpa en el año 2007, y el libro Origen y crisis de una colonia marginal, el siglo XVIII en Costa Rica, publicado por la editorial de la UNED en 1990 y que obtuvo el premio Silvio Zavala de Historia Colonial en México en el año 2008. Hoy la doctora Eliseth nos acompaña con la charla titulada La fortaleza de San Fernando de Matina, defensa y vulnerabilidad en el Caribe de Costa Rica en el siglo XVIII. También pues por mi parte le doy la bienvenida y le agradezco pues su disposición para compartir con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, muchísimas gracias al, al TEC por la invitación, a la Escuela de Arquitectura, a la doctora Rosa Malabasi y a la doctora Janet Alvarado por la invitación a presentar esta charla, bueno, de un tema que como dijo Rosa, un tema que me encanta, el cual es el puerto de Matina y la fortaleza de San Fernando de Matina. Vamos a entrar en, digamos, en un mundo bastante desconocido. En este momento yo me voy a permitir compartir mi ponencia y ya la agrego. Es que como entré por un link, ok. Voy a ver acá. Ya lo tengo abierto, no se preocupen. Aquí voy. Muy bien.
Lo tenemos. Sí. Ahí está. Sí, muchísimas gracias. Este es el tema, la fortaleza de San Fernando de Matina, defensa y vulnerabilidad en el Caribe de Costa Rica. Esto en el siglo, ya les voy, 18. Este hermoso plano me parece muy apropiado, especialmente en el caso de estudiantes y profesores de arquitectura. Me parece que les va a encantar. Son planos que se conocen muy poco de la fortaleza que se planificó en el Caribe de Costa Rica. Ahora vamos a ver en qué lugares, y que lamentablemente desapareció, y andamos en la búsqueda todavía del sitio donde se encontró la fortaleza. Entonces vamos a empezar con la temática. Primero voy a hacer una presentación general del contexto, lo que tenemos aquí a la izquierda, del contexto general de Matina, qué era Matina, qué son las fortalezas coloniales, dónde se ubica la fortaleza, cuáles son los puertos donde había vigías o fortalezas, el contexto del peligro pirata, las ferias de contrabando que había en Matina y el peligro de los ambos mosquitos e ingleses en la costa del Caribe de Costa Rica. También, bueno, la segunda parte nos vamos a referir a la fortaleza de San Fernando de Matina. Me encanta decir el nombre completo. También se le conoce como el Fuerte de Matina, el Castillo de Matina, etcétera, pero en realidad es la fortaleza de San Fernando de Matina. Todas las fortalezas, como pertenecían a una corona española que era católica, definitivamente todas tenían como nombre también el nombre de un santo patrono. El imaginario del fuerte, ahora vamos a ver algo interesante al respecto, cómo se construyó y cómo desapareció también. Esa va a ser la temática que yo les voy a ofrecer. Bueno, este es un mapa de la extensa región del Caribe. Especialmente me voy a referir al Caribe. En el Pacífico hay, pero en este caso no lo voy a mencionar. Vamos a tener toda una estrategia de defensa española desde muy temprano, desde mediados del siglo XVI, es decir, hacia los 1560, 1590, ya vamos a tener constructores de fortalezas en el Caribe, en toda la cuenca del Caribe, empezando y muy estratégicas cuando podemos ver el mapa, empezando desde las fortalezas de Cuba, que van a ser de las más importantes porque la isla va a ser un sitio donde la plata de Sudamérica y la plata de México se reúne en las flotas españolas para llevar a España. Entonces, la isla de Cuba va a ser uno de los primeros sitios que se van a fortalecer para la defensa, primero contra el peligro pirata, es decir, la presencia de otras potencias en el Caribe. Ya España deja de ser hegemónica en el Caribe y pasa, entran otras potencias como Inglaterra y Holanda y Francia a querer tomar algunas islas del Caribe y algunas regiones de esta zona. Aquí vamos a tener también, bueno, hacia la Florida, la fortaleza de San Marcos, aquí en el norte de la Florida. Toda esta costa, incluyendo toda esta costa, tiene pequeñas fortalezas. Pensacola, por ejemplo, Puerto Español, en el sur, en el área de Mississippi, Alabama, todo esto vamos a tener. Aquí el área de la ciudad de Nueva Orleans, que en su momento, bueno, fue ciudad francesa, luego fue ciudad española.
hasta llegar a la fortaleza más grande, digamos, del Caribe Norte, que va a ser San Juan de Ulúa, en Veracruz, en México. Esta fortaleza va a ser fundamental, se construye sobre unas islas de arrecifes de coral. De hecho, los biólogos marinos mexicanos han estudiado mucho la destrucción de arrecifes coralinos debido a la construcción de fortalezas en el Caribe, especialmente en San Juan de Ulúa, donde se destruye prácticamente el arrecife. Sobre ese tema tengo algunas publicaciones, pero no me voy a referir a la parte de la destrucción ecológica, ¿verdad? Todas las fortalezas, la mayoría están construidas con piedra, partes de tejas, ladrillos y también piedras de arrecifes de coral fósil. Aquí tenemos la fortaleza de Campeche, Bacalar, vamos entrando a Centroamérica con San Felipe en Guatemala, San Fernando de Omoa en Honduras, la fortaleza de Trujillo en Honduras también, en la frontera con la costa Mosquita, la zona de los mosquitos, que también los ingleses tenían aquí una fortaleza en Río Tinto. En las pequeñas islas de Roatán tenían una pequeña fortaleza. Vamos bajando hacia el Caribe de Nicaragua y en el curso medio del río San Juan vamos a tener la fortaleza de El Castillo o de la Inmaculada Concepción del río San Juan, hoy conocido el punto como Castillo Viejo. Es un sitio que queda bueno, en un momento lo vamos a ver. Aquí tenemos la fortaleza. También en la entrada al lago de Nicaragua estaba la fortaleza de San Carlos, aquí justo donde se forma el río San Juan. Esa fortaleza hoy está señalada como tal, pero no existe. La que existe es la de la Inmaculada Concepción. Recordemos que tenía un nombre de un santo siempre. Y hacia el lago de Nicaragua había un pequeño fortín o batería, conocido así como batería, de San Pablo en la ciudad de Granada, en las isletas de Granada. Si alguno de ustedes conoce, pues mejor. Aquí vamos a tener, entonces, bajando un poco más al sur, vamos a tener la fortaleza de San Fernando de Matina, que desgraciadamente no tuvo la durabilidad de las otras fortalezas que fueron construidas con más equipo, con materiales más duraderos, en el caso de ustedes que son estudiantes de arquitectura, sino que fue construida de madera y en otras condiciones, y eso permite que la fortaleza dure muy poco tiempo. Aparte de la presencia de los ambos mosquitos, lo cual veremos en un momento. Luego hacia el sur, una zona tremendamente fortificada desde Chagres, que es un río en ese momento y hoy es parte del Canal de Panamá. Son las fortalezas del río Chagres, de Portobelo, que son unas fortalezas enormes, y la ciudad de Cartagena de Indias, que es, digamos, la ciudad fortificada más grande de Sudamérica. Es una ciudad completamente fortificada. Entonces vamos a tener aquí en Santa Marta, Puerto Cabello, la entrada al Golfo de Maracaibo. Otro que se me olvidaba son las fortalezas de El Morro en San Juan de Puerto Rico, que era muy, muy importante. De hecho, tiene el mismo nombre de El Morro de La Habana. Son fortalezas sumamente grandes, importantes, con buenos contingentes de milicianos, es decir, de soldados, podríamos decir. Y la fortaleza de Osama en Santo Domingo, en lo que hoy es
República Dominicana y que en ese momento se le llamaba la Española. Este es un recuento rápido de las fortalezas que vamos a tener en el Caribe español. Acercándonos a Matina, a lo que es el Caribe de Costa Rica, aquí vamos a tener, y es muy, muy importante entender Matina también y los puertos del Caribe de Costa Rica en el contexto de el río San Juan de Nicaragua o desaguadero. En ese momento se le llama desaguadero porque es desde donde sale el agua del lago de Nicaragua. En el curso medio del río San Juan o desaguadero vamos a tener esta fortaleza de la Inmaculada Concepción. La podemos ver, está prácticamente, es una zona, por cierto, que en algún momento las condiciones políticas y de pandemia tienen que cambiar para mejorar la situación. Y esta fortaleza se encuentra a 6 kilómetros de la frontera con Costa Rica, porque incluso queda en el margen derecho del río San Juan. Es muy fácil de ir y algunos estudiantes en otras épocas, estudiantes de geografía y de historia, hasta en un día podían ir. Saliendo del río Sarapiquí, se podía navegar, ir a la fortaleza y regresar prácticamente el mismo día a San José. Pero lamentablemente hoy es otra historia que esperemos que cambie pronto o en algún momento. La fortaleza se encuentra aquí, digamos que Costa Rica se encuentra un poco hacia acá, la frontera con Costa Rica. Esta es la fortaleza. Ustedes pueden ver como lectores acostumbrados a planos, por eso utilizo planos en esta exposición, pues se hacen toda una lectura de lo que es una fortaleza. Prácticamente hay un diseño universal para las fortalezas que en realidad se toma de los viejos castillos medievales europeos, con estas áreas de baterías y de fosos que van cubriendo y bordeando las fortalezas, lo podemos ver acá, y lo que son baterías o puntas o zonas de vigía, que en este caso es una zona, es una sola montaña. El curso del río lo tenemos aquí. Este se va a conocer como el Raudal del Diablo, porque por lo difícil de navegar en esta región, los españoles le ponen un nombre de santo, pero en realidad no se va a ubicar y va a ser conocido como Raudal del Diablo por la difícil comunicación. Realmente aquí se puede navegar con canoas y no en barcos. Es muy difícil la navegación en esta zona por el movimiento geológico. Y como pueden ver aquí las capas, yo espero que estén observando aquí las capas, es un cerro en este momento. No sé cuántos metros sobre el nivel del mar podrá tener. Ese detalle se me ha pasado, pero es fácil de averiguarlo. Aquí podemos ver las baterías, las zonas de vigilancia, las baterías. Las baterías tenían su nombre: Santa Ana, Santa Bárbara, San Fernando o San Felipe, pero recuerdo Santa Ana y Santa Bárbara normalmente, y tenían la zona de entrada y la zona de protección. Esta es la fortaleza de la Inmaculada Concepción. Ahora bien, vamos a tener aquí si nos ubicamos donde dice Mar del Norte, es el Caribe. Este es el río Matina. Acá tenemos, para que nos ubiquemos, el río, este es el Pacuare, el río Pacuare. Aquí, sí, estoy aprovechando por si conocen la región.
la boca del río Matina, que es una región un poco aislada, un tanto peligrosa para su visita. Para la ubicación, hemos ido en 2 ocasiones y bueno, esta es la boca del río Matina. Hacia esta región hay un canal natural que nos lleva al río Moín, donde actualmente está el puerto de Moín. Es aquí, justo en esta bahía, la bahía de Moín. Internamente hay una comunicación aquí natural, como lo pueden ver. Están descritos, este es el río Matina, que tiene un curso muy, muy suave hacia la desembocadura, porque recibe, si le seguimos la pista al río, este es un mapa o un plano del siglo XVIII. Es un hermoso plano original que se encuentra en el Archivo General de Indias en Sevilla, en España. Aquí lo vamos a tener. El río Matina se forma del encuentro del río Chirripó. Cuando hemos ido a Limón, hemos visto el gran puente que hay sobre el río Chirripó y el río Barbilla, que viene sería del noroeste, ¿verdad? Aquí vamos a tener, esto está señalado como basura que viene arrastrando el río y la población de Matina actualmente se encuentra aquí, justo aquí. Cuando en estas épocas del año, septiembre, octubre, incluso antes, agosto, hablamos de las grandes inundaciones de Matina, ahora lo podemos entender, ¿verdad? Porque Matina se inunda cada cierto tiempo y en época de mucha lluvia, debido a que está en una zona donde confluyen 2 ríos. Aquí estuvo la población. Bueno, en la época de la fortaleza de Matina, vamos a tener la gran cantidad de cacaotales. Era cacao, todo esto que se producía. Aquí vamos a tener los nombres de las haciendas de cacao, de las plantaciones de cacao a lo largo del río, a lo largo del Reventazón y otros ríos que se encuentran en la región. Aquí ya es montaña áspera, pues no es específicamente montaña, más bien son manglares. No, yo no lo calificaría hoy en día de montaña, ¿ok? Pero bueno, la pregunta de ustedes sería, ¿dónde se encuentra la fortaleza? A menudo tendemos a confundirnos si no conocemos las fuentes de la época. En realidad tendemos a creer que la fortaleza estaba aquí. Es decir, en esta parte. Eso no puede ser. Esto es un plano y aquí se dibujó el plano. Pero la fortaleza en realidad se encuentra aquí. Aquí ustedes pueden ver la bandera en el momento, pueden ver una pequeña fortaleza pintada, la casa, las casas de los soldados. Ahora vamos a ver en detalle lo que tiene internamente la fortaleza y es en esta zona donde se encuentra la fortaleza. Las fuentes dicen que a 1/8 de legua de la boca del río Matina, es decir, a 750 metros de la entrada de la boca del río Matina. Ustedes se preguntarán, ¿y está todavía? Pues lamentablemente tenemos la mala noticia de que aún no se ha encontrado, no se ha localizado. Es en parte debido a las condiciones de la zona y en parte también debido a la pandemia. Lamentablemente no hemos podido continuar con un proyecto con la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Arqueología y el Museo Nacional de Costa Rica. No hemos continuado con este proceso, pero sí hemos hecho incursiones acompañados de geólogos, geógrafos, arqueólogos e historiadores.
Bueno, la geopolítica, esta ubicación de Matina en ese contexto, pues es muy geopolítica. Tiene que ver con la ubicación de Costa Rica en una zona donde primero en los siglos XVI y XVII abundan los piratas, y después en el siglo XVIII y parte del XIX abundan los ambos mosquitos y los ingleses. Entonces digamos que Matina, a pesar de ser una región muy marginal y una fortaleza realmente humilde, podríamos decir, va a servir de un punto de contención de la presencia pirata y de la entrada de los piratas a la región, ¿verdad? Entonces, en la geopolítica del Caribe, mantener Matina por parte de la provincia de Costa Rica, como se le llamaba en ese momento, que pertenecía al Reino de Guatemala, aquí, va a ser muy, muy importante la ubicación de Matina. Entonces, tengamos eso presente en este momento. Hay otra cuestión importante en el curso de por eso les mencionaba, es importante entender la fortaleza de Matina en el contexto del río San Juan, y por otro lado, la búsqueda que hacían los piratas sobre todo en el siglo XVII, de una vía transoceánica, es decir, cómo pasar fácilmente del mar del norte, que es el Caribe, al mar del sur, que es el Pacífico. Cómo podían pasar a través de eso, y por lo tanto va a ser muy, muy importante la ubicación. En Matina no se va a tener una fortaleza muy temprano, pero se van a tener vigías en la zona. ¿Para qué? Para cuidar de que no entren los piratas, o primero son los piratas en el siglo XVI y XVII, y luego van a ser los ambos mosquitos y los ingleses en el siglo XVIII. Es diferente, no podemos confundir una cosa con la otra. Los piratas con los ambos mosquitos no tienen nada que ver en ese momento. Y por otro lado, sí, era la búsqueda de una entrada al mar del norte y conectar con el mar del sur. Por eso el río San Juan va a ser muy importante también en este momento. Me llama la atención cómo algunos dibujantes y artistas, para ustedes que trabajan con planos y demás, y les interesa todo lo que es visual, cómo dibujaron, cómo sin muchas fuentes, como ahora las tenemos, que son fuentes digitalizadas de material originario que se encuentra en el archivo de Guatemala o en el archivo en Sevilla, vamos a tener que en el álbum de Figueroa, que es un álbum que del siglo XIX, que se encuentra en el Archivo Nacional de Costa Rica, cómo se imaginaron la fortaleza. Figueroa en el siglo XIX dibuja la fortaleza de esta manera, siendo atacada por los ingleses. Aquí hay un enfrentamiento, lo pueden ver, la fortaleza atacada, y se la imagina de esta forma. El pintor Rafa Fernández en algún momento editan un libro que se llama Crónicas de Costa Rica, y le dicen a él que haga unas acuarelas. Y hay una historia en medio del libro, un libro muy interesante, por cierto, eh, que se llama El Fuerte de Matina. Y resulta que él se imagina que la fortaleza de Matina es de esta manera, con una iglesia, obviamente, porque todas las fortalezas tenían más que iglesia, una capilla, dado que todos tenían que ser católicos, ¿verdad? Y tenían la ubicación del comandante, la casa del comandante, la sala de la pólvora y las habitaciones de los soldados. Y él se la imagina de esta manera, lo cual tampoco es, no es correcto.
Bueno, el peligro y la presencia de los piratas. Aquí vamos a tener algunos datos que yo logré rescatar en las fuentes que trabajo sobre ataques piratas en la costa del Caribe de Costa Rica. Vean que en 1666 se dio el famoso ataque de los piratas Mansfield y Morgan a la costa del Caribe. Entran aquí Mansfield o Mansfield con F y Morgan, se escribe de las dos maneras. Son piratas que vienen de Jamaica y atacan en la costa Caribe. Normalmente suelen entrar por la parte sur de Matina, de la boca del Matina, que sería Moín. Entran por Moín o entran por Portete. Espero que algunos de ustedes conozcan la región. Entonces, esto se da con el gobernador López de la Flor, 1676. También hay un peligro, hay un ataque por el puerto de Portete a las fortalezas de Costa Rica y Nicaragua. También hacia el río San Juan y hacia la fortaleza de la Inmaculada Concepción. También va a ser atacada, muy asediada, primero por los piratas y después va a ser asediada por los ambos mosquitos y los ingleses en el siglo XVIII. Entonces, siempre las fortalezas van a estar en alerta, podríamos decir, ¿verdad? Aquí normalmente, obviamente que la defensa en el río San Juan, que era más estratégico, era mayor en cantidad de hombres que los que había en Matina. En el 681 vamos a tener de nuevo un ataque pirata a Matina, hay peligros del ingreso de los piratas. Llegaron con mucha violencia. Solo había 10 hombres en la región de Matina y faltaban armas, pólvora y pertrechos. De Matina se avisa a Cartago y en ese tanto, pues los piratas ingresan. Pero en este momento no existe la fortaleza. Por otro lado, vamos a tener ya al final del siglo XVII otra presencia pirata, de un pirata Lorencillo, que entra al Valle de Matina. Entran a robar, entran a saquear el Valle de Matina y sobre todo se llevan, me preguntarán, se llevan indígenas para venderlos como esclavos y también se llevan cacao de Matina, porque el cacao es un producto de mucha demanda en Europa en ese momento y en el Caribe también, en Jamaica, y se lo llevan. Entonces, en esta zona vamos a tener esa problemática en cuanto a la presencia pirata. Aquí Mansfield y Morgan, bueno, lo puse porque en 1666 este pirata junto con Morgan entran una noche por Moín, atacan Matina, entran al Valle de Matina con el objetivo de saquear, pero también hay autores que sostienen que entran con el objetivo de buscar una ruta que a través de Costa Rica se pueda cruzar fácilmente al Pacífico. Recordemos que somos un istmo, ¿verdad? Angosto. Entonces, entrar fácilmente al Pacífico. Esta es una reproducción del pirata Mansfield o Mansfield y Morgan es otro pirata. Este dio origen al nombre de la Virgen de Ujarrás. No sé si conocen un poco la historia o los que son de Cartago o las que son de Cartago, de Paraíso, donde está la Virgen. Tiene un largo nombre que a mí me encanta, se llama la Virgen de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Rescate de Ujarrás. Esta Virgen española
dio origen a una devoción a la Virgen el hecho de que el pirata solo llega hasta Turrialba y el gobernador de Cartago se dirige hacia Turrialba y debido, según se argumenta en la época, a las rogativas de la Virgen, los piratas no logran avanzar para saquear Cartago. Entonces, esto dio origen a la devoción de Nuestra Señora de la Purísima Concepción del Rescate de Ujarrás, conocida normalmente como la Virgen de Ujarrás. Aquí se las pongo. Bueno, pero no solo había piratas, ¿ok? En Matina, como ustedes pudieron ver en el plano, había una gran producción de cacao. Había un promedio de hasta 20 productores de cacao. Muchos de ellos eran españoles. Había muchas mujeres que eran herederas de plantaciones de cacao en Matina. No vivían en Matina, sino que tenían a sus empleados trabajando en Matina, normalmente mulatos o no eran algunos, muy pocos esclavos. No se tenían muchos esclavos en la región, pero bueno, Matina también se va a prestar para, a través del intercambio de cacao, que los comerciantes, algunos comerciantes de cacao de Cartago y productores de cacao tendieran también a hacer contrabando con los ingleses y los ambos mosquitos en Matina. Entonces vamos a tener ahí una contradicción. También tenían sus épocas de paz. Tenían una en 1720, por ejemplo, incluso firman el gobernador de Costa Rica, de la Haya Fernández, firma un documento con los ambos mosquitos permitiéndoles y dándoles entrada libre a Matina. Pero van a tener su época también de enfrentamientos, ¿verdad? Aquí pues están de amigos y esta es una reproducción del álbum de Figueroa donde nos está mostrando las ferias de Matina. Los ingleses, junto con los ambos mosquitos, traen mercadería como géneros, ropa, traen instrumentos de hierro que son muy, muy caros en Cartago. Traen comida, muchos productos, herramientas también, a cambio de cacao y otros cacao, zarzapardilla, etcétera, que se producen en Matina. Entonces aquí vemos una escena reproducida por el dibujante Figueroa sobre cómo pudieron haber sido las ferias de Matina. Y estas son las recuas de Matina. Este es un hermoso dibujo del camino de Matina. Tenemos a los matineros, o estos son los arrieros. Son los arrieros normalmente indígenas o esclavos o mulatos libres que junto con un español llevaban estas recuas con carga a Matina o la traían a Cartago. Entonces esto es un dibujo lindísimo pues de lo que se llama las recuas de mulas que no solo iban a Matina, sino también llevaban a Panamá para vender en Panamá y entre Panamá y Portobelo. Entonces, también vamos a tener, como les decía, épocas de paz, pero también vamos a tener épocas de violencia. Durante la gobernación de de Manuel Soler, por ejemplo, de este gobernador, vamos a ver que hay enfrentamientos entre los mosquitos e ingleses. Los mosquitos, como son aliados de los ingleses, en la costa mosquita de lo que hoy es Nicaragua, siempre vienen acompañados vienen juntos. Los ingleses
pues proveen a los ambos mosquitos de cierta seguridad, de canoas, de embarcaciones, de fusiles, es decir, los arman, quienes arman a los mosquitos son los ingleses, y también le dan un producto al que los hacen, digamos, adictos, que es el aguardiente. Eso es lo que, y establecen una alianza, son amigos en común y cada cierto tiempo atacan el Valle de Matina, atacan estas regiones, robando sobre todo eh, indígenas de la zona, indígenas de Talamanca, indígenas urinamas, entran, incursionan hasta las cercanías del Caribe Sur hacia Talamanca. Todos conocerán ahí la zona de Cahuita, Puerto Viejo, hasta esta región, y Matina, que queda obviamente más hacia el norte. Nos vamos a encontrar con el robo de gran cantidad de indígenas. Los saquean la zona, roban cacao, todos los implementos que tengan, pero también se llevan sobre todo hombres y los convierten en esclavos y los venden en Jamaica o en las 13 colonias inglesas. Hay colegas, Eugenia Ibarra ha encontrado evidencia de indígenas de Talamanca que llegaron hasta Charleston y los puertos de Estados Unidos vendidos como esclavos, pero sobre todo se vendían en Jamaica. Entonces hay una venta de esclavos por parte de los ambos mosquitos en la región. Vean cómo entonces se convierte, podríamos decir, en una zona de un gran cuidado, de una zona de defensa, que si Costa Rica la descuida, podría haber perdido esa zona como parte del territorio costarricense. De hecho, para el siglo XIX, hay un momento en que el sheriff de Bluefields en Nicaragua, en ese momento no es Nicaragua, es la Mosquitia, el sheriff le manda una carta al gobernador de Costa Rica y le dice, pero ¿qué hacen ustedes en Matina? Si esto es territorio nuestro, por favor sálganse de ahí o les vamos a mandar eh, una invasión, porque es territorio de la Mosquitia. Y llega otro momento, les voy a contar de paso, que Nueva Granada, lo que hoy en día es Colombia, porque no existe Panamá en ese momento como país, ¿verdad? Sino que Panamá es parte de Colombia. Llegan los colombianos, les decían los neogranadinos, y reclaman el territorio de Matín y de Moín. De hecho, en el siglo XIX, en 1842, hay un incidente entre el comandante de Moín y unos colombianos que llegan, quitan la bandera de Costa Rica, la botan en la arena y ponen la bandera de la Gran Colombia. Entonces llega el comandante de Costa Rica, que es el comandante Cañas, José María Cañas, quita la bandera de Colombia, la tira y pone la bandera de Costa Rica. Y se da el incidente de la bandera hasta que los neogranadinos o colombianos hacen desaparecer la bandera de Costa Rica y reclaman que ese territorio pertenece también a Colombia. Vean qué difícil. Entonces ahí se da una geopolítica muy interesante porque Matina se convierte, Matina, Moín, Portete, toda esta región se convierte en una zona de reclamo, primero por parte de la gente de la Mosquitia y por otro lado por parte de Colombia. Es delicado. En Costa Rica se ven obligados entonces a tener una defensa. Aquí vamos a tener un ejemplo también de la violencia en la región cuando los ambos mosquitos
asesinan al gobernador Fernández de la Pastora. Hacia 1745 aproximadamente, lo toman preso en Moín, esta es la bahía de Moín, se lo llevan a una isla y ahí lo asesinan. Todo eso está documentado pues en fuentes de los archivos españoles y del Archivo Nacional de Costa Rica. Este es otro ejemplo del desembarco de los ingleses y zambos mosquitos en Portete. Recordemos, este es Portete, digamos, este es el área de Moín, aquí donde les estoy señalando, esta es la parte de Moín, la bahía de Moín, donde actualmente está el puerto. Esta es una pequeña ensenada para los que conocemos la región, el pequeño puerto de Portete, que es una bahía mucho más tranquila, y ahí solían, por ahí, por Portete y por Moín, solían ingresar los zambos mosquitos y los ingleses cuando invadían Matina. Entonces esta es una reproducción hecha por Figueroa. Aquí vamos a tener, bueno, ya construida la fortaleza, que ahora vamos a verla en un momento. Este es un ataque también a la fortaleza de Matina por parte de los zambos mosquitos e ingleses. Aquí los tenemos. Están, aquí tenemos a los milicianos, digamos, de Costa Rica y los indígenas y los zambos mosquitos robándose el cacao, robándose el cacao. Estas son épocas, digamos, de saqueo en este contexto. Incursiones de los zambos mosquitos. Vamos a tener varias. En 1600 los mosquitos capturan indígenas en el río Colorado, al norte, digamos, en la zona de la desembocadura del río San Juan. Los mosquitos se llevan prisioneros y no se llevaban, vean, no se llevaban una o dos personas. Aquí se habla que se llevaron 200 personas producto de saqueo, ¿verdad? Eso es un montón de gente. Saqueo a Matina, 1702, 1703. A veces amenazan con saquear. Y los matineros o la gente de Matina tiene que estar prevenida porque, por ejemplo, la señal era dentro de 4 lunas, así se decía, dentro de 4 lunas vamos a atacar. Y ya se sabía que podían atacar. Hay una incursión de Matina en 1710. Toman presos 25 mosquitos y 125 negros esclavos. Más adelante y por Moín entran de nuevo y traen indígenas para vender en las colonias inglesas. También, bueno, indígenas dorasques, es decir, no solo tomaban indígenas de Matina y de Talamanca, sino también indígenas de lo que hoy en día es Panamá. Se lo robaban, podríamos decir. Aquí más adelante penetran, invaden por Moín, entran por Moín, se roban, vean, más de 400 indígenas mosquitos, entran a los cacaotales de Matina, se roban 12 esclavos, hacen 22 prisioneros y se llevan 600 quintales de cacao. Esto es tremendo, digamos, para la economía de la zona, ¿verdad? Y más adelante es en lo mismo, atacan Matina con 200 hombres, 14 piraguas, o sea, 14 barcos pequeños, toman rehenes, roban cacao y más adelante, ya cuando cae el fuerte de Matina, también atacan nuevamente Matina. Que la fortaleza sirvió o no sirvió para la defensa, eso fue pues muy cuestionado más adelante, ¿verdad? Este es un fragmento que nos permite entrar en la segunda parte de esta charla. Aquí vamos a tener un perfil, como dice acá arriba, perfil cortado sobre la línea AB.
ustedes como arquitectos pues conocerán y leerán mejor esta información. El fuerte está muy detallado en documentos digitalizados en el Archivo General de Indias. La doctora Malavasi debe conocer estos ingresos a través de pares en Sevilla, en el Archivo General de Indias. Aquí vamos a tener una fortaleza que en la base tenía piedra, en la zona escaseaba, no le pusieron coral como a la mayoría de las fortalezas del Caribe. No sé por qué razón, posiblemente por falta de mano de obra. No le pusieron piedra, y esta piedra se llevó desde Cartago y los alrededores de Cartago. Tenemos los datos exactos y pormenorizados de lo que costó la construcción de la fortaleza. El resto era de madera. Aquí lo vamos a tener. Pilotes, madera. Y este es digamos, un perfil del lado de la fortaleza. Aquí vamos a tener, bueno, los antecedentes. No lo voy a leer, ¿verdad? Pero hay antecedentes de que las autoridades de Costa Rica le piden a Guatemala y le piden a la corona española que por favor les hagan una fortaleza en el Caribe, no exactamente en Matina. Hay muchas entradas de los gobernadores de Costa Rica hacia el Caribe proponiendo que les construyan una fortaleza, porque ingresan primero los piratas y después entran los ambos mosquitos. Piden, por ejemplo, desde el siglo XVII que se construya un castillo, es decir, una fortaleza, una torre y 100 plazas para una guarnición, es decir, para un batallón, podríamos decir, de soldados. Pero todas estas gestiones, la corona no le hace caso porque, digamos, Matina es una región marginal. A la corona le interesaba fortalecer sobremanera La Habana, Veracruz, Puerto Rico, Portobelo o Cartagena de Indias. Le interesaba fortalecer otras regiones y no, digamos, la pequeña y humilde Matina. Piden reiteradamente, pero eso no significa que no existieran vigías. También habían pequeñas vigías de las cuales no tenemos dibujos ni reproducciones siquiera, pequeñas vigías que se colocan en Matina, Moín y Portete. Como habían tan pocos soldados para la vigilancia, a menudo solo tenían dos o tres milicianos en estos sitios de vigilancia, y apenas observaban la presencia de alguna nave, pues salían corriendo a Matina a decir lo que estaba pasando, que estaban ingresando ya sea los piratas en el 17 o los ambos mosquitos e ingleses en el siglo XVIII. Para 1736 en adelante, ya se empieza ya con un cambio en la dinastía borbónica, empieza el mayor interés por construir una fortaleza. Ya para entre 1736 a 1740 ya se hacen los estudios previos para la fortaleza, la cual empiezan a buscar, van hacia la zona de lo que actualmente es Limón, revisan muy bien lo que es Moín, pero les parece que Moín está muy abierto a la bahía, las condiciones de navegación, hay mucho viento en la región y no se prestan. Investigan hacia el río Parismina, un poquito más al norte, y escogen finalmente con el gobernador Carrandi y Menán. Por eso, quienes conocen la zona, hay un distrito que se llama, la gente le denomina Carrandí, en Limón. En realidad es Carrandi,
pero actualmente se llama así. Y escogen, entonces, el gobernador Carrandi Menán escoge la boca del río Matina para construir la fortaleza. Y dice, y subiendo río arriba, a distancia de poco más de un cuarto de legua, sacando de leguas a, digamos, a metros o a kilómetros, en realidad un cuarto de legua de la entrada de la boca del río Matina son como 750 metros de la boca del río Matina. Ustedes me preguntarán, ¿todavía se encuentra ahí? Sería muy fácil decir, bueno, esta es la distancia. Nos vamos a la boca, vamos a ingresar a los mapas, nos vamos a la boca y a 750, a un cuarto de legua, vamos a encontrar la fortaleza. Pero en esta región lo que sucede es que debido a condiciones geológicas, sísmicas, todo este territorio se ha movido y no es fácil encontrar la fortaleza, porque lamentablemente al ser una fortaleza de piedra y madera, todavía no se ha encontrado, ¿ok? Mucha gente ha incursionado, porque además no la hemos encontrado. Este mapa me lo hizo un geógrafo donde nos va mostrando cómo el curso del río ha ido cambiando a lo largo de los años. Claro, empezamos en el 85, como para tener un ejemplo, podemos ver en verde, esta es la boca del río Matina, en verde cómo se pudo haber movido. Vean cómo en 1985 la salida era por aquí, en el 96 la salida se movió, la boca se mueve aquí y hacia el 2015 la vamos a tener en esta región. Pero es una región y se preguntarán, ¿dónde está la fortaleza? Según nuestra ubicación, tiene que estar en esta región, porque a lo largo de los siglos y con la presencia sísmica, la existencia de alta sismicidad y de un terremoto hacia 1741 en adelante, para algunos esto se pudo haber movido unos 1000 metros, suponen algunos. Se supone 1 kilómetro. Entonces no es fácil trabajar en la zona en condiciones, digamos, de una selva un poquito agreste, podríamos decir. Es una región muy solitaria hoy en día. Entonces vean aquí queda el poblado de Matina hoy en día. ¿Ok? Pero sí, el río también, debido a que recibe muchas aguas en un corto trayecto de unos pocos kilómetros, también va a tener cambio en su cauce. Y si nos vamos más atrás, pues imagínense cómo habrá sido esto. Este es el canal que une Matina con Moín. ¿Ok? Bueno, aquí 1985. Ok, vamos a 96. Ok, ya vamos a pasar. En una de mis primeras incursiones a la región, aquí vamos a tener justo aquí una fotografía de la boca del río Matina. Esta es la boca del río Matina. Aquí hoy en día no se puede entrar con embarcaciones. No es fácil, esto está sedimentado. El río lleva mucho sedimento, pero esta es la entrada a la boca del río Matina. Aquí esta pequeña entrada es
el canal por el cual se navega en pequeñas canoas o lanchas, ¿verdad? Turísticas también hacia Moín. Aquí queda la entrada a Moín. Vamos a tener esta barra. Esta es otra fotografía de un poquito más, más largo de la región. Aquí lo vamos a tener. La entrada, pueden ver que un barco de cierto calado no puede entrar fácilmente. Ok. Vean que son aguas muy calmas ya en la boca, lo cual no la convierte en un río realmente peligroso. Esto no se presta a fines turísticos, digamos, con el objetivo de llevar turistas y bañarse en la zona y demás. No puede ser, ¿ok? Y se supone que de la boca del río Matina a 750, 800 metros, esta es la zona donde supuestamente se puede encontrar la fortaleza en esta región. Pero como les digo, esta es la ubicación hoy, porque según algunos, esto como se ha ido moviendo con el tiempo, pudo haberse movido más al sureste hace unos 1000 metros, lo cual no está comprobado. Son propuestas, ¿verdad? Siempre que hemos ido, pues nos hemos acompañado de especialistas, geógrafos y arqueólogos también, que se puede encontrar evidencia de la fortaleza con nueva tecnología, sí se puede hacer. Y eso es lo que en el futuro, pasada la pandemia, pues podríamos hacerlo. Esta es la región donde de aquí hacia el sureste, podemos encontrar los vestigios de la fortaleza. Y algunas partes de la fortaleza pudieron quedar ya pues bajo agua, ¿verdad? Este es es una hermosa maqueta que nos hicieron la profesora Malavasi con sus estudiantes de la Escuela de Arquitectura. Esta es una reproducción pues muy real de una maqueta real con base en los planos de la fortaleza. Los planos se señalan hasta de qué tamaño eran los pilares, de qué tamaño eran las varas de madera, por ejemplo. En el centro estaba la iglesia, aquí lo señala. Estaba la sala de armas, estaban las casas de los milicianos, de los vigilantes, y estaba estaba la cocina, y todo y el resto era una fortaleza pequeña. Este es el río. Estos son manglares que protegen. Se hizo con el objetivo de que estos manglares impidieran que los ingleses y zambos mosquitos ingresaran por aquí. Pero en uno de los ingresos que está documentado, se dan cuenta los ingleses entran por Moín, entran por aquí por detrás y se dan cuenta que una de las baterías, creo que es Santa Bárbara, que está al sur, porque estas son baterías, San Felipe, Santa Bárbara, Santa Ana. En una de estas baterías, creo que era Santa Bárbara, como era de madera, estaba podrida o algo por el estilo y aprovechan para entrar por aquí. Al final, les voy a adelantar un poco la historia, pues termina, la fortaleza va a ser destruida por los ambos mosquitos. Otros argumentan, hay dos posiciones al respecto, otros argumentan que va a ser destruida por un terremoto también. En realidad, bueno, destruida por un terremoto ciertamente pudo haberse dado, pero en realidad era poco lo que podía destruir un terremoto en una fortaleza de madera, me parece a mí.
vean la escogencia del sitio más a propósito para la defensa de este valle, entrada y salida de cualquier enemigo. La piedra, como les dije, la traen de Cartago y la construyen de estaca y madera. Eso era el material fundamental. Bueno, este es el perfil que yo les mostré. Son documentos digitalizados cuyos originales están en España. Este es el gobernador Carrandi Menán, a quien la audiencia de Guatemala le ordena que vaya con sus hombres desde Cartago hasta la costa Caribe a buscar un sitio apropiado para construir una fortaleza. Y esta es una reproducción del viaje de Carrandi Menán hacia Matina. Incluso es un episodio que se cuenta muy lastimoso porque lo hicieron en una época de lluvia donde las mulas que iban en el camino a Matina se hundían en el lodo, etcétera. Fue una operación costosa el hecho de llevar hombres y mulas a Matina para buscar la localización de una fortaleza. De ahí se deriva esta frase que dice: oh Matina, Matina, que a los hombres acoquina y a las mujeres desatina. Esto está mal escrito. En realidad el documento original dice: oh Matina, Matina, que a los hombres acoquina y a las mulas desatina. Y el autor aquí le puso y a las mujeres desatina. Eso no es cierto. Ok, es una reproducción que él no sé por qué razón puso mujeres cuando en realidad eran mulas. Y podemos ver la historia aquí de las mulas con las patas, lo pueden ver pues llenas de lodo, ¿verdad? Es una operación bien compleja. Bueno. Aquí vamos a tener el camino a Matina. Esta es una reproducción vean aquí, del camino que realiza el gobernador Carrandi Menán desde Cartago. Cartago sigue Ujarrás, el río Birriz, Quebrada Honda, si conocen el río Colorado, la Quebrada Chis, Juan Viñas, llegan a Turrialba, vean cómo se van hacia el curso del río Reventazón, vean acá, y bueno, se van acercando al río Reventazón, al río Pacuares, algunos conocerán, el río Cimarrones, que nos va acercando a Limón, ya muchos conocen, río Hondo, y aquí, bueno, ya van llegando a Matina. Esta es la boca del río Matina, y acá tenemos Moín en esta punta. Portete lo vamos a encontrar acá. Ok. Y bueno, aquí está una reproducción de cómo preparan la fortaleza. Se hacen de recursos del otro lado del río, en la boca, cruzan con canoas y hacen una fortaleza. Bueno, el autor en este caso la dibuja redonda, lo cual ya ustedes vieron en el plano que no lo es, acarreando piedra y madera, fundamentalmente de piedra y madera. Es una operación muy costosa. Aquí lo podemos ver. Ya el fuerte supuestamente construido, según este autor, ¿verdad? Estratégicamente localizado. Aquí podemos ver, y como estudiantes de arquitectura, pues les interesará también los materiales, ¿verdad? El desmonte del terreno y el precio, lo que costó. En total, la fortaleza fue la más humilde del Caribe, podría decir. Costó 17,531 pesos con 4 reales. Esto es muy poco porque en realidad las fortalezas de La Habana y Cartagena de Indias y todo eso es que es incomparable la cantidad, el gasto que se hizo en esas
fortalezas, ¿verdad? Vamos a ver 1.312 estacas para 4 cortinas y 4 baluartes, precinta de la estaca, la clavazón, que son los clavos, cañones de artillería. Entonces vamos a encontrar armas, ¿verdad? 2 cañones de artillería, 4 cañones de 8 libras, o sea que vamos a tener más cañones, 10 pedreros, todo esto son armas, cureñas, puentes para el foso. Se elabora el fuente al estilo de los castillos medievales, tablas de cedro, vean la madera que se utilizó, los pilares, 42 bases de piedras traídas desde Cartago, lo que les digo, que la piedra se trajo desde Cartago, que fue cara, la diseñó una persona que vivía en Bagaces, un especialista, no saben por qué razón terminó en Bagaces, pero él hizo la fortaleza. 162 varas de madera, 39 de madera, tijeras, limatones, cadenas de madera, campanas, 2 campanas para el oratorio o la capilla. Llegó ornato para la capilla, el oratorio, el culto o la misa, podríamos decir, 1,000 pesos, las tarimas, esplanadas, hachas, machetes, palas, barretas de hierro, embarcaciones. Todo esto era lo que se requería para construir la pequeña fortaleza. Y esta es la fortaleza. Hay muchos planos, no los pongo todos, ¿verdad? Esta es la boca del río. Esta es la, digamos, la entrada al canal que lleva a Moín, por donde también ingresaban los ambos mosquitos y atacaban el puerto. Aquí vamos a tener una descripción, un plano perfecto y descrito absolutamente de la ubicación de la fortaleza, con base en la cual los estudiantes hicieron y con esta también, con esta información, los estudiantes nos hicieron esa hermosa maqueta que lamentablemente se perdió. El río de, bueno, Matina debe ser, sí, perdón. El río de Matina. Aquí tenemos la descripción del fuerte de San Fernando, que es todo el fuerte, el baluarte de Santiago, que es el primero, es el más importante, porque se supone que es el que enfrenta a los invasores, ¿verdad? Pero normalmente puede ser por detrás, por la retaguardia, por el que sería el baluarte de Santa Bárbara, ¿ok? Para que nos ubiquemos. El baluarte de Santiago, el baluarte de San Felipe, que es el baluarte de San Felipe, que quedaría al oeste. Y estos son 4 baluartes los que tiene la fortaleza. ¿Ok? La K, por ejemplo, es la capilla, que como buenos católicos casi que queda en el centro. El perfil, bueno, aquí vamos a tener la L, es el perfil. Bueno, tenemos la descripción. Esto me parece que como estudiantes de arquitectura pues están interesados en este tipo de información. Son documentos del siglo XVIII, están digitalizados, repito. El arcabuco del fuerte según el terreno debe ser en esta planta. Aquí tiene el tamaño, 8 varas. Estas varas deben pasarse pues a una lectura moderna que sería en metros, ¿no? Y bueno, no debemos olvidar en toda historia que también hay personas y por eso estoy terminando esta ponencia con la mención a la composición de la tropa. Este es un ejemplo no tenemos para Costa Rica, pero esto es un fusilero del batallón de Morenos Libres de La Habana. Y esto es más o menos lo que podría haber en Matina.
pocos soldados españoles y la mayoría negros libres que venían de Cartago. La composición de la tropa dentro de la fortaleza era un alcaide, un capellán, que es un sacerdote, un sargento, un condestable, dos cabos de escuadra, 4 artilleros que manejaban las armas, un tambor y 41 soldados o milicianos. En la época se le conoce con el nombre de milicianos. Creo que esta es la maqueta que los estudiantes hicieron. Esta es la boca del río, la pueden ver. Este es el canal Amoín y la ubicación en ese momento es esta de la fortaleza. Ojalá, yo tengo la esperanza de que en algún momento podamos encontrar algún vestigio en la zona. Mucha gente se quiere apresurar y encontrar para colocar una placa, pero esto hay que hacerlo con tiempo y bien hecho. También hay una especie de proyecto del Fuerte de Matina, un proyecto turístico, pero me parece que ese proyecto turístico está muy mal fundamentado históricamente. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cuestiones, ¿verdad? Históricas, pero esto es una reproducción que tuvimos. Vean, fotografías de la profesora Malavasi también. Incluso el río y las canoas que habían en la fortaleza. Y bueno, para finalizar, aquí tenemos el ejemplo del ataque de los ambos mosquitos ingleses sobre la fortaleza y la destrucción. En síntesis, la fortaleza dura desde 1741, lo pueden anotar por favor, desde 1741 hasta 1747, cuando fue destruida y eventualmente la selva del Caribe costarricense, podríamos decir, se come la fortaleza. Y bueno, creo que me voy a devolver por si tienen alguna pregunta. Voy a dejar el PowerPoint por si tengo que devolverme, Rosa, en algún momento por alguna pregunta. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. No, muchísimas gracias a la doctora Payne por esta maravillosa charla. En este momento abrimos el espacio para preguntas o para comentarios. Yo aquí les indiqué, bueno, que si gustan nos pueden dejar en el chat si hay preguntas, o si alguno desea participar, pues abrimos el micrófono. No sé si alguien tiene alguna pregunta o si Janet desea hacer algún comentario. Bueno, doctora, me parece una charla muy ilustrativa y así textualmente ilustrativa porque usted nos ha traído mucho material gráfico que para nosotros como arquitectos y arquitectas es de fácil lectura y de verdad que qué importante que ha sido el registro y el arte en todo el desarrollo histórico de la humanidad, ¿verdad? Porque deja entonces la evidencia de cómo fueron los procesos y demás. Me parece interesantísimo las plantas y demás, los planos que usted nos ha mostrado. Y un tema que en realidad, pues le digo sinceramente, conocía muy poco al respecto. Me parece interesantísimo la parte de cómo fue, de cómo se constituyó y además cómo también dejó, digamos, de existir como tal, ¿verdad? Un proceso histórico muy interesante, también en la parte social y demás. Así Sí. que yo le agradezco porque ha sido de verdad una charla muy fructífera desde el punto de vista de conocimiento de una región de nuestro país. Una época muy particular también. Sí. Muchas gracias. Gracias, doña Janet.
los y las estudiantes del curso tienen alguna pregunta, algún comentario, aprovechen que tenemos hoy a una de las personas en realidad expertas que más conoce sobre el tema. Bueno, yo, sí, al igual que lo comentaba doña Janet, ver todo este material gráfico es maravilloso. Y ahí también pienso la importancia de la digitalización, porque si eso no estuviera digitalizado, qué difícil, porque hay que ir hasta Sevilla a traerlos. Entonces, sí, es la ventaja. Y bueno, que el Archivo Nacional aquí también ya está empezando con este proceso. Es muy importante por conservación de los documentos, porque estos son documentos de 1700 y restos, 1800, ¿no? Hasta por el mismo hecho del acceso a la información. También me parece muy importante señalar la importancia del trabajo entre disciplinas, porque es un trabajo entre geógrafos, entre arqueólogos, ¿verdad? También, sí, y entre historiadores, desde luego. Y algo que también, bueno, tenía tal vez sí, la duda es que se mencionaba como que era solo madera, pero en el presupuesto, que también es una maravilla ese presupuesto, porque hasta vemos los instrumentos con los que se utilizaban las hachas, martillos, etcétera. La piedra sí se usó, me imagino, siempre para los vasos, me imagino, porque sí venía incluida, bueno, y que usted mismo lo dice, que venía de Cartago, que no me imagino cómo se llamaban las piedras de Cartago en medio de eso, los sales. Pero sí, entonces sí se utilizó la piedra como tal en alguna parte del fuerte. Entiendo que la piedra fue la base Ajá. para montar luego las tablas. Sí, Ajá. lo que me extraña que es una zona de arrecifes. Me Ajá. parece, es una zona de arrecifes y en todo el Caribe, incluyendo las fortalezas del Morro en La Habana, San Juan de Ulúa, en la misma Omoa en Honduras, se utilizaron piedras de arrecife de coral. Y en Matina no se habla de arrecifes o de corales o piedra Ajá. coralina. Por ejemplo, bueno, sí se sabe, sobre todo los mexicanos han investigado muchísimo San Juan de Ulúa, donde los arrecifes de coral se destruyeron porque fueron utilizados para construir la fortaleza. En el caso de Matina, no sé, yo pienso que no había suficiente mano de obra esclava, negra, que pudiera meter, porque la extracción de coral es muy peligrosa. Y si quienes conocemos Limón, sabemos que hay coral, hay arrecifes cerca, ¿no? Y prefirieron llevar piedra desde Cartago. Sí, es que viendo los dibujos del álbum de Figueroa donde se ven las mulas entre el lodo, no los imagino llevando piedras. Es interesante. Y por otro lado, a mí me llama a pensar el tema de que en algún momento se pueda encontrar la huella del fuerte. Lo que pasa es que, digamos, primero pensé, si había piedra en las bases, las piedras tienen que estar ahí. Sí. Pero como se ha movido esto, que puede ser hasta 1 kilómetro, puede ser que esté bajo el mar, entonces, y eso sí lo complica. Más bien bajo el río, bajo el agua Bajo del el río, perdón, sí, bajo el río, río, ajá. porque el río se mueve mucho, porque el Ujú. río en algún momento, como el río Matina se forma de la unión de la Barbilla con el Chirripó, en determinado momento de mucha lluvia jala mucha agua y es un río que se mueve bastante de cauce. Ujú. Sí, y Pero, me imagino, no, perdón, Rosa, pero ahora adelante. recuerdo, el río se Ajá. mueve mucho, pero al parecer, según los geógrafos, se mueve mucho hacia la ribera norte, no la sur. Si eso fuera cierto, no se habría movido 1000 metros en 200 años. Ujú. Entonces, todo eso está, bueno, a que termine la pandemia y podamos ir con el Museo Nacional a seguir investigando, ¿verdad?
Sí, claro, porque también pienso que tanto impacto puede tener el terremoto de Limón con el tema de la placa continental que sufrió cambios. También algo me imagino que habrá afectado esta zona, entonces. Sí. Sí. Sí, sí, Rosa, ciertamente. De hecho, el puerto de Portete, no sé si lo conocen algunos y algunas, el puerto de Portete, el terremoto lo afectó sobremanera. Entonces, y recordemos que en Limón se sube el arrecife porque se levanta. Entonces, claro, ahí en la destrucción de la fortaleza hay dos elementos y dos hipótesis, que los ambos mosquitos ciertamente lo destruyen, pero por otro lado el efecto sísmico. Sí. Sí, bueno, sí, claro, sí. Y tal vez solo por curiosidad, en las crónicas coloniales se dice cuánto duraba ese recorrido desde Cartago a Matina en mula. Se sabe, porque me llama la atención, pensando en eso, en todo lo que llevaban, hasta piedras, si hay algún dato, si en alguna crónica usted lo ha visto, En alguna, sí, algún hay documento. crónicas dependiendo del tiempo, digamos, ¿qué les digo? Puede unas 3 semanas. Sí. Hay muchas áreas por donde viajar, porque aquí había una entrada a Talamanca también, pero dependiendo del clima, duraban 2 semanas, 3 semanas. Normalmente lo ponen por días, 17 días, 20 días. Sí, es una región, incluso hoy en día, es una región muy difícil de entrar. No tanto por Matina, pero ir de Matina a La Boca por el río hay que contratar una pequeña lancha. Y por otro lado, o ir de Moín hacia La Boca del Matina es bien complicado. Fuimos en una buseta de la universidad y se nos complicó. En muchas ocasiones se quedó aterrada, digamos, en la arena, y sí, es peligroso. Aparte del peligro, digamos, de que son zonas muy aisladas, con algún peligro de narcotráfico, en fin, sí, es una zona con su peligro. Complicado, sí. Perfecto. Y no sé si de los estudiantes, nuevamente les pregunto si alguno tiene alguna consulta, algún comentario. Bien, bueno, no, si no, pues yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. No sé si Dayanet desea hacer algún cierre. Y nuevamente agradecer a Eliseta, la doctora Eliseta y su participación, y espero tenerla pronto con otras charlas que me parecen muy, muy interesantes, y también la manera en que nos transmite ese conocimiento y esos contenidos. Muy apropiado para nosotros y el tipo de estudiante de este oficio, esta carrera. Muchas gracias, muy amable. Sí, a la orden, esto me encanta, así que con mucho gusto. Gracias. Gracias. Gracias, doña. Okay. Muchas gracias, doña Janet. Sí, entonces, pues, sí, enfatizar en el agradecimiento a la doctora Lizeth Pei, tal vez comentar que ya ella antes nos ha acompañado en los cursos, entonces es un honor tenerla nuevamente con nosotros. Y bueno, esperemos que esa búsqueda del fuerte se pueda renovar en cuanto ya la pandemia lo permita. Creo que hay mucho por explorar, por conocer, y nos encantaría poder ver a futuro pues ya más otra información ya que nos permita ubicarlo exactamente. Sería maravilloso ya tener esa información. Entonces, muchísimas gracias, doctora Lizeth, por esta charla. Bueno, con gusto, Rosa. Hasta luego. Bueno, Hasta luego. muchas gracias y buen día para todos. Gracias.